MLP Fanfic. Un baile con la muerte. Limbo y Samba se quedaron mirando el mapa de Baltimore en la pared. Se había añadido una nueva cara entre las fotos de las víctimas del fantasma, pero esta persona no era una víctima. Limbo había publicado una foto del secuestrador de Trixie, Winimble, sobre la bahía de la Herradura, junto con algunas notas adhesivas de información. No se había molestado en colgar una foto de Trixie allí arriba, en parte porque no era una víctima del fantasma, pero sobre todo porque no quería mirarla a la cara más de lo necesario. Entonces, ¿todavía estás seguro de que el fantasma está involucrado?, inquirió Samba, reiterando la duda que aún persistía de la noche anterior, además de luchar contra su somnolencia con un largo bostezo. Obviamente no es 100%, pero tenemos que tomar lo que podamos si hay alguna posibilidad de que nos acerque a la verdad, dijo Limbo mientras tomaba un sorbo de café. Pero Wick dijo que su contacto era aviar, ¿verdad? Una criatura con alas emplumadas. No conozco ninguna criatura como esa que pueda usar la magia de la misma manera que los unicornios. Bueno, al menos podemos reducir eso. Creo que nuestro contacto misterioso fue un Pegaso, postuló Limbo. ¿Cómo te imaginas eso?, preguntó Samba con una ceja arqueada. Si el tipo fuera un grifo o un hipogrifo, podría haberle pasado el sobre a Wick con su garra. Pero en lugar de eso, usó su ala. Tal vez no quería que Wick supiera exactamente de qué especie era. Entonces, ¿por qué usar su ala?, preguntó el Limbo. Todo lo que hace es reducir la raza que es, lo que lo hace un poco más fácil de rastrear. Podría haber dejado el sobre en la cabina de Wick, o en el suelo para que lo recogiera. Samba se golpeó la barbilla en silencio mientras pensaba en las palabras de Limbo. Wick también dijo que asumió que este tipo sabía quién era, lo que implicaría que sabía al menos un poco sobre la personalidad del niño. Sé que si fuera yo quien estuviera en la posición de la persona misteriosa, no confiaría en un tipo como Wick hasta donde pudiera lanzarlo. Espera, ¿así que crees que se reveló como un Pegaso a propósito?, infirió Samba. Y por eso creo que este es el fantasma, aseveró Limbo con seguridad. Pero es como dijo Buro, el fantasma no dejaría información como esa, ¿verdad? A menos que estuvieran tratando deliberadamente de despistarnos. Samba se rascó la cabeza, cada vez más confundida a medida que avanzaba el Limbo. Pero, eso no tiene sentido. ¿Cómo nos empuja eso en la dirección equivocada? En todo caso, solo nos lo hace más fácil, ¿verdad? Si bien ciertamente existe la posibilidad de que esté completamente equivocado sobre la participación del fantasma, incluso si no lo están, todavía hay un criminal por ahí que necesita ser atrapado por actuar como cómplice de Wick. Pero, suponiendo que este sea el fantasma, la única razón para publicar esa información sería porque sabían que Wick fallaría y se quejaría a la policía de todo lo que sabía. ¿Y qué sacamos de eso?, preguntó Samba, curioso por saber a dónde iba Limbo con esto. Limbo la miró a los ojos con la mayor seriedad. Es muy posible que el fantasma pudiera ser un cambiante y estuviera tratando de hacernos creer que es un Pegaso. Los ojos de Samba se abrieron de par en par. Vaya. Yo, realmente nunca pensé en eso. Odio decirlo, pero eso tiene sentido ahora que lo explicaste así. Sin embargo, ¿se trata de un perfil? Me sentiría un poco mal por sospechar de un cambiante. Sería lamentable que lo fuera. Nunca me ha gustado cuando he tenido que arrestar a Changelings por abusar de su magia de cambio de forma, pero siempre va a haber personas que piensen que pueden salirse con la suya, y toda su cultura sufre por ello. Una manzana podrida estropea el racimo, como dicen. Hay leyes sobre el cambio de forma, ¿verdad? Limbo se encogió de hombros con un suspiro. Sí, y eso es todo un asunto por sí solo. Esas leyes son consideradas por algunos como injustas, y esas personas afirman que no estamos tratando a los cambiantes por igual. No es que el cambio de forma sea completamente ilegal, pero los cambiantes que ingresan a Equestria deben llevar una identificación en su persona cuando están en público, y si cambian de forma, por la razón que sea, también deben estar acompañados por alguna criatura que pueda confirmar su identidad. Un changeling que deambula por sí mismo no puede, bajo ninguna circunstancia dentro del reino, cambiar de forma en público. Realmente no puedo imaginar ninguna circunstancia en la que un cambiante necesite cambiar de forma por alguna razón práctica, dijo Samba, tratando de pensar en alguna aplicación legítima para la habilidad. Y esa es exactamente la razón por la que algunas personas ven la capacidad como si solo tuviera fines criminales, mencionó Limbo con un suspiro solemne.
Es lamentable que vivamos en una época a la que algunas personas se refieren como una edad de oro, y todavía existe esta desconfianza inherente hacia las personas que se supone que son nuestros aliados, especialmente teniendo en cuenta la sórdida historia de los cambiantes. Esas leyes se revisan y modifican constantemente para tratar de ser lo más justas posible, pero mientras haya quienes todavía usen el cambio de forma para infringir activamente la ley, estas reglas permanecerán vigentes. Esa es la triste realidad, y yo, como agente de la ley, tengo que soportar la reacción violenta cuando tengo que defender esas leyes. Las orejas de Samba se doblaron hacia atrás con pesar. Bueno, espero que estemos equivocados en esto. Yo también, pero es lo que tiene más sentido dada la información que tenemos. Créeme, es una desafortunada trampa 22, pero solo tienes que abordarla desde un punto de vista puramente profesional. Defender la ley es lo importante en esta situación, incluso si eso significa ser juzgado y castigado por ello. Arrestaré a un cambiante infractor de la ley si eso significa salvar la vida de una docena de personas. Voy a elegir simplemente no pensar en ello, dijo Samba, sintiéndose en conflicto. Bueno, odio ser el portador de malas noticias, pero si esta es la pista que he estado buscando, entonces vamos a tener que aceptarla. No podemos limitarnos a interrogar a todos los cambiantes de Baltimore. Puede que no haya tantos como ponis, pero todavía hay muchos viviendo en esta ciudad. Es por eso que tenemos que reducirlo. Si el fantasma es un cambiante, tendría sentido que intentaran desviarnos fingiendo ser un Pegaso específicamente, ya que ciertamente hay más Pegasos viviendo en la ciudad que grifos e hipogrifos combinados. Nos llevaría más tiempo descubrirlos. Al menos con esta teoría tenemos una mejor oportunidad de encontrarlos en un período de tiempo razonable. ¿Cuál es el plan, entonces? Limbo le rascó la cabeza, tarareando pensativamente. Bueno, me gustaría tratar de obtener más información de Will Nimble, pero probablemente esté envuelto en su audiencia judicial, y sin duda Owl aún no ha terminado con él. Así que, por el momento, tal vez nos convenga hacer otra visita al ayuntamiento, tal vez hurgar en los registros de los ciudadanos y ver si podemos encontrar algo útil. Muy bien. Samba echó un vistazo alrededor del apartamento, en busca de algo. ¿Dónde está Weber? Hoy no lo he visto. Limbo frunció el ceño. Él no va a venir hoy. Le voy a poner tiempo muerto por haberte animado anoche, así que está encerrado en el armario. Samba frunció el ceño con arrepentimiento y preocupación. Eso es un poco duro, ¿no? ¿Y si le da hambre? Limbo movió su pezuña con apatía. No te preocupes por él. Esconde la mayoría de las moscas que atrapa en una telaraña en el armario, por lo que tiene una reserva que es más que suficiente para todo el día. Estará de mal humor cuando regresemos, pero es más ladrador que mordiente. Se bebió lo que le quedaba de café y se dirigió a la cocina. Déjame conseguir una recarga y nos pondremos en marcha. Después de una breve parada en una cafetería local para desayunar, Limbo y Samba llegaron al ayuntamiento y se dirigieron a la oficina del alcalde. No era sorprendente ver a Bubbleburst tan ocupada como una abeja, pero revoloteaba aquí y allá a un ritmo bastante rápido para una criatura de su tamaño. Arrastraba papeles que amenazaban con llevársela, como mover una hoja de madera contrachapada en un día ventoso, excepto que no había viento. Pareces ocupado, Gust, comentó Limbo, distrayendo a la brisa de su trabajo. Al ver que tenía compañía, Bubbleburst aterrizó en su escritorio para tomar un respiro. Oh, no, solo estoy reorganizando algunas cosas para matar el tiempo. ¿Un día lento? Presumió Samba. Bubbleburst negó con la cabeza con una sonrisa. Todo lo contrario. Tengo un día completo por delante. Leaf y yo asistiremos a la Magitech Expo en breve. Limbo arqueó una ceja. ¿Magitech? ¿Se supone que es eso, Eleno? Es una convención anual que se celebra aquí todos los años. Limbo y Samba se dieron la vuelta para encontrar a Hoja Suelta entrando en la habitación. Es básicamente un evento en el que expertos en los campos de la magia y la tecnología comparten nuevos descubrimientos o patentes o lo que sea, continuó Leaf. Las dos comunidades solían ser rivales, siempre programaban sus convenciones al mismo tiempo y en el mismo lugar, y discutían entre sí por ello. Hasta que un año decidieron intentar dividir el centro de convenciones entre ellos. Funcionó bastante bien, y las dos comunidades comenzaron a trabajar juntas a partir de ahí para organizar la exposición anual de Magitech. Parece que sabes mucho de eso, infirió Samba. ¿Es usted un asistente habitual? Hoja se encogió de hombros con cierta indiferencia. Más o menos tengo que serlo.
Mi hermano suele tener un panel allí todos los años y siempre me pide ayuda. Samba frunció el ceño ante su tono de voz apático. ¿No quieres ayudar a tu hermano? No es eso, es solo, suspiró, negando con la cabeza. Ya hemos pasado por esto antes. Estoy feliz de ayudarlo y todo, pero simplemente se convierte, es tan amable de tu parte venir a apoyarte, hermano, o la gente me pregunta si tengo algún conocimiento interno de lo que está haciendo su empresa. Se vuelve un poco agotador, ¿sabes? Bien, supongo que puedo entenderlo, dijo Samba con simpatía. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes dos se están tomando el día libre para ir a pasar el rato en una convención como un par de nerds? ¿Ustedes también van a hacer cosplay? Bromeó Limbo con una risita. No es ese tipo de convención, Limbo. Es más una cosa de negocios. Más profesional. Probablemente no sería de tu agrado, corrigió Leaf con una sonrisa burlona. Oye, el profesionalismo es la razón por la que renuncié a la fuerza. Te apuesto a que podría superar profesionalmente a todos los idiotas de esa convención, incluido tu hermano. Correcto, porque llamar a la gente idiotas es muy profesional, dijo Samba con los ojos en blanco. Y no nos vamos a tomar el día libre, agregó Gust. Voy a hacer un pequeño reconocimiento para el alcalde Igstrum. ¿Reconocimiento? ¿Cómo es eso? Preguntó Samba. Como dijo Leaf, Mango Career va a estar ahí. Estoy analizando la competencia para la reelección. Puede ser una convención de magia y tecnología, pero teniendo en cuenta que se postula para alcalde, espero que el tema de la política se plantee en algún momento. Suena como un día divertido, comentó Limbo desinteresadamente. De todos modos, esperábamos echar otro vistazo a los registros ciudadanos. ¿Puedes ayudar a una chica? Bubbleburst negó con la cabeza mientras revoloteaba en el aire. No se puede hacer. Leaf y yo estamos a punto de irnos, así que estamos cerrando la oficina hasta que regresemos. ¿Y el alcalde? Preguntó Limbo con curiosidad. Él está en otros asuntos en este momento. Lo siento, Limbo, pero no podemos ayudarte. Tendrás que esperar hasta mañana, dijo Gust con firmeza. Luego mostró una sonrisa amistosa. Les invitamos a unirse a nosotros en la convención. Estoy seguro de que Hoja podría conseguiros a los dos algunos pases extra. Hoja hizo una mueca ante su afirmación. ¿En serio? ¿Vas a ponerme esa presión, Gust? ¿Cuánto tirón crees que tengo? Ráfaga Burbuja se deslizó hacia Hoja, golpeando su hocico con su diminuta pezuña. Si tu hermano es tan servicial y guapo como tú, estoy seguro de que no será un problema. El comentario provocó un incómodo sonrojo en el semental. No sé qué tiene que ver ser guapo, murmuró Samba. Creo que Limbo y Samba tienen mejores cosas que hacer que pasar el rato con un grupo de criaturas de negocios en una sala de convenciones abarrotada, supuso Leaf. Tienes razón en eso. Estamos tras la pista del fantasma, así que no voy a dejar eso en un segundo plano solo para escuchar a la gente argumentar sobre por qué la nueva versión del hechizo vale 100 bits adicionales. Bubbleburst se encogió de hombros, volando hacia la puerta. Hazlo a tu manera, pero tienes que irte ahora. Limbo y Samba siguieron a Gust y Leaf fuera de la oficina. Limbo suspiró mientras caminaban por el pasillo, un poco frustrado. Hombre, esto apesta. Hemos avanzado mucho en el caso desde anoche. Ahora no podemos navegar por los registros de los ciudadanos, y Wick está demasiado envuelto en sus cosas. Vamos a perder impulso a este ritmo. Quiero decir, si no hay nada más que podamos hacer al respecto, ¿por qué no ir a la convención con Leaf y Bubblegust? Sugirió Samba. Limbo observó la pequeña sonrisa en el rostro de Samba y la mirada ansiosa en sus ojos rosados. Tienes tus propios intereses en mente, ¿verdad? Como con el espectáculo de magia de Trixie. Samba se sonrojó, un poco avergonzada de que sus intenciones se discernieran tan fácilmente. Bueno, y si va a haber cosas relacionadas con la magia allí, podría conseguir algo útil para Pira, eso es todo. Realmente no quiero tener que posponer esto solo porque parece que no podemos continuar. Y simplemente no estoy interesado en sentarme solo para ver qué tecnología superficial Mango Career va a colgar frente a sus accionistas para impulsar los precios de sus acciones. Samba frunció los labios pensativa. Hablando de Mango Career, ustedes dijeron que su compañía fabrica esos anillos inhibidores, ¿verdad? Los oídos de Limbo se animaron de repente. ¿No estabas especulando que el fantasma, o al menos, el contacto de Wick, podría trabajar para Mango Incorporated? Me pregunto si podríamos conseguir que Leaf le preguntara sobre eso. El Limbo parpadeó cuando la idea se hundió. Sin previo aviso, se adelantó para alcanzar a Leaf y Bubbleburst. Hola, chicos. Sobre esos pases.
La Magitech Expo se celebraba en el centro de convenciones de Baltimore, un enorme edificio utilizado a menudo para albergar grandes eventos. Todavía era bastante temprano en la mañana, pero aún así, el lugar estaba lleno de actividad. Centenares de personas ya se habían reunido allí, inundando la zona con el zumbido ruidoso e interminable de innumerables conversaciones incomprensibles. De manera similar a lo que Leaf había descrito, la exposición parecía estar casi dividida por la mitad. Todas las cabinas relacionadas con la magia se instalaron en todo el ala oeste del edificio. Esa área estaba poblada principalmente por unicornios, con el Kirin disperso o Changeling en la mezcla. Pero la magia era un campo amplio, y se extendía a cosas como pociones y artefactos, lo que hacía que el campo fuera accesible incluso para aquellos que no podían usar la magia de forma natural por su cuenta, por lo que todavía había una mezcla saludable de otras criaturas por ahí, tal vez incluso personas similares a Sanda, que simplemente tenían interés en el tema. Por el contrario, el ala este era como ver una película de ciencia ficción. Las cabinas y vitrinas que mostraban la última tecnología se iluminaron intensamente, casi todas las piezas brillaron con luces incorporadas que circulaban por diferentes colores. Las computadoras todavía eran un avance relativamente nuevo en Equestria, pero parecía que la tecnología utilizada para construirlas estaba progresando a un ritmo exponencial, y los entusiastas siempre buscaban actualizarse cada vez que se lanzaban nuevas y mejores piezas. De cualquier manera que fueran, Limbo se sentía muy fuera de lugar allí. A la izquierda había en su mayoría historiadores eruditos y tensos, mientras que a la derecha había solo una gran cantidad de geeks de la tecnología. Sí, mira este lugar, se quejó Limbo con una mueca. Solo nerds apilados hasta los 9 aquí. No ayuda que pueda oler cada uno de ellos. Probablemente ni siquiera necesité mi perfume esta mañana. De todos modos, me integraría perfectamente. Un semental particularmente sudoroso pasó junto a ella mientras decía eso, provocando una mueca y una nariz arrugada en ella. Uf. Mi olor natural podría ser incluso más agradable que este. ¿Consideras que el aroma a café es tu olor natural ahora? Preguntó Ráfaga Burbuja, deslizándose por encima de ellos. Sí, claro, eso es lo que quise decir. Estás exagerando. No es tan malo, dijo Samba. Movió la pezuña de un lado a otro, contemplando lo que la rodeaba con un asombro casi infantil. Este lugar es increíble. Imagínate todas las cosas geniales que tienen aquí. Ojalá hubiera podido traer a Pira. A ella le encantarían estas cosas. Podría guardar mi pase como recuerdo, rió ella, sacudiendo uno de los 2 cordones alrededor de su cuello que Hoja gentilmente les había proporcionado. El segundo pertenecía a su diminuto compañero, ya que pesaba más que ella. Pero no se equivoca, dijo Gust. Nosotros, los Brisa, somos un poco más delicados de lo que me gustaría admitir. El ambiente de aquí podría marchitarme las alas si nos quedamos demasiado tiempo. Pensé que te quedarías con Leaf mientras estuvieras aquí, y no solo por Mango Career, se rió Samba con una sonrisa tímida. Créeme, lo haría, pero él tiene privilegios especiales ya que está ayudando a su hermano con su presentación. Tendré que esperar hasta la sesión de preguntas y respuestas para preguntarle algo. ¿De qué trata su presentación?, preguntó Limbo. Quiero decir, no es que me importe todo este asunto de la tecnología nerd. Solo tengo curiosidad, ya que es una de las pelucas más grandes del negocio. No puedo decir exactamente qué es, pero logré que Leaf revelara que su hermano supuestamente está revelando algo grande. ¿Grande? ¿Eso es todo lo que dijo?, repitió Sanda, sintiéndose un poco insatisfecho. No quería ser responsable de la filtración de información. Gust frotó sus pezuñas amenazadoramente. Pero sondearé a Career para obtener toda la información que pueda sacarle cuando tenga la oportunidad. Samba retrocedió ligeramente. A veces puede ser más aterrador que una araña, Gust. Gust frunció una ceja. ¿Araña? No la escuches, está loca, intervino Limbo, dándole a Samba un golpe de reprimenda en la cruz, recibiendo una mirada de disculpa en respuesta. Entonces, ¿cuándo es esta presentación de todos modos? De hecho, tengo algunas preguntas para el señor Carrera. Creo que no debería pasar mucho tiempo. Tenemos tiempo para mirar a nuestro alrededor primero. Debería haber un anuncio cuando esté a punto de comenzar, luego podemos dirigirnos al escenario principal. Bubbleburst señaló a través del centro de convenciones. Más allá de todos los stands, exhibiciones y el mar de gente había un gran escenario, el único que no se limitaba a una sala de conferencias donde se llevarían a cabo los otros paneles del evento.
Limbo y Samba comenzaron a preguntarse si deberían comenzar a dirigirse hacia allí ahora, ya que parecía que tomaría al menos una hora atravesar todas las exhibiciones y retorcerse a través de la densa multitud de personas. No estoy realmente interesado en participar en la cultura local, expresó Limbo con un ligero disgusto, haciendo una mueca a varios de los desaliñados asistentes a la convención. Así que supongo que tú estás a cargo de esto, Samba. Samba sonrió ansiosamente. Bueno, definitivamente quiero ver algunas de las cosas mágicas. Me gustaría tener algunas cosas de las que hablar con Pira durante nuestro fin de semana mensual juntos. Claro, lo que sea, vámonos. Si bien no tenían un destino en particular en mente, el trío comenzó a deambular hacia el ala oeste del centro de convenciones en busca de algo que al menos llamara la atención de Samba. Fue un poco sorprendente para ellos ver la cantidad de personas reunidas en ese lado del edificio en comparación con el ala tecnológica. Teniendo en cuenta que la tecnología de Equestria progresó a un ritmo mucho más rápido, mientras que la magia ya se ha estudiado durante incontables años, lo que lleva a cierto grado de estancamiento, cualquier pony esperaría que los últimos inventos y avances tecnológicos atrajeran más atención. Pero cuanto más se adentraban en la zona los tres, más densa y ruidosa se volvía la multitud. Empezaba a ser difícil incluso moverse sin rozar los hombros con otra criatura. Tal vez fue una mala idea, admitió Samba mientras ella y Limbo lograban meterse en un espacio abierto en el suelo lo suficientemente grande como para que los dos pudieran respirar. No esperaba que estuviera tan lleno. Las convenciones siempre son así. No he estado en muchos, pero nunca había visto una multitud tan grande congregada en un área fuera de un panel, señaló Bubblegust. Déjame ver si puedo encontrar una ruta mejor. Luego, Burst se elevó más alto para obtener una vista aérea del centro de convenciones. Samba y Limbo observaron mientras ella miraba a su alrededor, pero finalmente parecía que solo estaba mirando en una dirección y ya no se movía. ¿Ves algo? El Limbo la llamó. Definitivamente veo algo, respondió ella en un tono asombrado. Burst flotó de regreso hacia abajo, con una mirada incrédula en su rostro. Ustedes dos van a querer ver esto. Samba y Limbo compartían miradas de perplejidad, pero decidieron seguir a Bubblegust a un lugar donde su visión no estuviera oscurecida por las cabinas y las exhibiciones. Y no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de lo que había llamado su atención, expresiones similares adornando sus rostros. A cierta distancia, en el epicentro del grupo de personas donde la reunión era más densa, una figura solitaria se destacaba entre la multitud. Se destacaban porque eran mucho más grandes por naturaleza, y su largo y elegante cuello se elevaba por encima de los demás asistentes. No se necesitaron absolutamente ninguna conjetura para discernir la identidad de la persona. Un alicornio con una capa de lavanda, una melena larga y suelta que se asemejaba al cielo al atardecer con su suave coloración azul y reflejos rosados, y su atuendo real dorado adornado con la imagen de su cupie mark. Una estrella rosa de 6 puntas. ¡Mierda!, exclamó Limbo en estado de shock. ¿Es esa la princesa Duilix? Ahora sí que desearía haber podido traer a Pira, suspiró Samba, deslumbrado. Supongo que esa es una razón tan buena como cualquier otra para que este lugar esté tan lleno. ¿Qué demonios está haciendo aquí pasando el rato con todos estos nerds sudorosos?, preguntó Limbo con recelo. No sabes mucho de ella, ¿verdad, Limbo?, infirió Samba. Tanto como sea necesario, resopló en respuesta. ¿Por qué? Por lo que he escuchado, la princesa Duilith es tanto una ingeniosa erudita de las artes mágicas como una gran experta en tecnología por derecho propio. Bubblegust asintió. Sí, y he oído que también tiene alguna conexión con Mango Career, e incluso tuvo un gran impacto en la invención del moderno deletrero. ¿Realmente? No lo sabía, dijo Limbo. Ahora que lo pienso, ¿tienes siquiera un teléfono de hechizos, Limbo?, preguntó Samba. Casi todas las criaturas tienen uno en estos días, pero nunca te he visto usar uno. Limbo se burló con un movimiento de su pezuña. PFFT, no. Soy bastante analfabeto tecnológico, si soy honesto. Ni siquiera puedo averiguar cómo arreglar la configuración de color en mi televisor. Intenté usar el teléfono de Poe una vez y lo bloqueé. Ni siquiera sabía cómo lo había conseguido con unos pocos toques, pero tuve que comprarle uno nuevo de todos modos. ¿Y tú, Gust? La brisa solo lanzó una mirada inexpresiva a Samba. Oh, claro. Probablemente un poco práctico para ti, ¿eh? Samba soltó una risita incómoda. Se volvió hacia la princesa, todavía bastante atónita por su inesperada presencia.
Me pregunto si podríamos tener la oportunidad de conocerla. Parece estar felizmente complaciendo a todas las personas que la rodean, señaló Gust. Es cierto que la princesa Duilig parecía perfectamente contenta conversando con la miríada de criaturas que se entrometían en su espacio personal. Ni siquiera tenía guardias reales para contener a las masas y sonreía y charlaba como si este fuera su entorno natural. Pero probablemente estaríamos aquí hasta la semana que viene esperando nuestro turno, supuso Limbo. Probablemente sea mejor no perder el tiempo con esperanza. Bueno, por si acaso no lo hacemos, Samba sacó su teléfono de hechizos, se levantó sobre sus patas traseras para sostenerlo por encima de la multitud y tomó una foto de la princesa. Pira va a estar tan celosa, se rió mientras miraba la foto. Bueno, maniobrar por aquí parece que va a ser un dolor de cabeza mientras la princesa esté aquí, se quejó Limbo, empezando a perder interés a un ritmo cada vez mayor. ¿Alguna otra sugerencia? Tengo uno, intervino Gust. Obviamente, todos hemos venido aquí por diferentes razones, así que ¿por qué no separarnos por ahora? Podríamos hacer lo que nos apetezca y encontrarnos en el escenario principal cuando escuchemos el anuncio de la presentación de Career. Limbo se encogió de hombros. Tan buena idea como de todos modos. ¿Te parece bien esa Samba? Miró a su compañero, pero ya no estaba allí. Limbo solo alcanzó a ver una cola rubia y ondulada que desaparecía entre la multitud en dirección a la princesa. Ok, entonces. Supongo que eso está resuelto. Supongo que te veré cuando empiece la presentación, Gu, pero ráfaga de burbujas ya revoloteaba sobre la multitud como una hoja en la brisa. Limbo suspiró con un giro de los ojos. Sí, claro, está bien, lo que sea. Ahora solo tengo que encontrar algo para ocupar mi propio tiempo. Casi desearía no estar ya muerto para poder esperar morir de aburrimiento. Con un plan para volver a reunirse más tarde, Samba estaba más que dispuesta a hacer un intento de conocer a la princesa Duilig en persona ahora que sabía que no estaba reteniendo a sus compañeros. Mientras tanto, podían hacer lo que quisieran, lo que significaba que ella podía navegar con impaciencia por el laberinto de criaturas que la rodeaban. Ni siquiera le molestaba el hedor de las personas sudorosas que mezclaban sus olores corporales. Había desarrollado una tolerancia a ese tipo de cosas trabajando en el pub y tratando con personas que apestaban a alcohol y ocasionalmente vomitaban. El único problema con el que Samba tenía que lidiar ahora era lo que iba a decir si llegaba a conocer a la princesa. No confiaba exactamente en sí misma para no desarrollar un caso de boca de papilla en presencia de su Alteza. Entonces, ¿qué debería decir? La princesa Duilig parecía una persona complaciente y con los pies en la tierra para la realeza. Samba no dudaba de que le daría un minuto libre a todos los ponis que quisieran hablar con ella, pero tampoco quería hacerle perder el tiempo a la princesa con efusivas tonterías. Samba asomó la cabeza por encima de la multitud para medir su ubicación en relación con la princesa. Realmente sentía que no se estaba acercando más. Abriéndose paso a través de una multitud como esta, se sintió como nadar contra la corriente. Se sentía como si te estuvieras moviendo hacia adelante, pero la corriente en realidad te mantenía en su lugar, o incluso te empujaba hacia atrás. Un suspiro escapó de los labios de Samba, y logró meterse en un pequeño espacio para tener algo de espacio para pensar. Empezaba a pensar que tal vez no era una gran idea. La princesa Duilig puede haber tenido una sonrisa en su rostro, pero eso probablemente fue para ser cortés con todas las personas que se sintieron tan honradas de conocerla. Lo más probable es que estuviera bastante agotada por el diluvio de preguntas. Tal vez lo más cortés que Samba podía hacer en ese momento era dejarla en paz. No había necesidad de que la princesa Duilig perdiera su valioso tiempo en un pony tan insignificante como ella. De todos modos, Samba no sentía que mereciera ni un segundo del tiempo de la princesa. Ahora que Samba había hundido lo suficiente su propia autoestima, pensó que era mejor volver arrastrando los pies y tratar de encontrarse con Limbo de nuevo. Samba se dio la vuelta para hacer precisamente eso, pero terminó chocando de cabeza con otro estafador. Uy, lo siento, yo GRK. Samba sintió un fuerte tirón en su cuello, descubriendo que sus dos cordones se habían entrelazado con los de la otra persona en la colisión. Oh, dispara. Puedo arreglar esto. La bailarina comenzó a buscar a tientas los cordones enredados, pero su prisa y sus torpes pezuñas solo resultaron en un nudo aún más elaborado. Ella se sonrojó torpemente. Tal vez no. Déjame, dijo la yegua con la que se había tropezado, sonriendo pacientemente.
Los 3 cordones se envolvieron en un aura dorada, y en solo unos instantes el nudo se deshizo, permitiendo que los 2 unicornios se espaciaran más de unos pocos centímetros de distancia. Lo siento, se disculpó Samba con una sonrisa avergonzada. No hay problema. Es inevitable que suceda en un lugar tan concurrido. Ahora que Samba no estaba toda en la parrilla de esta yegua, podía ver que era una yegua bastante joven, tal vez no hacía mucho que había salido de la escuela secundaria. Tenía un pelaje rosa vibrante e iris dorados. Su melena parecía un poco descuidada, pero algo le decía a Samba que así era como la prefería, ya que estaba parcialmente atada en una pequeña cola de caballo. La coloración de su melena y cola era de un naranja y amarillo tenue, que coincidía con su cupiemar de una puesta de sol sobre un horizonte acuoso. La joven yegua bajó la mirada hacia los cordones alrededor del cuello de Samba. ¿2 pases? ¿Tienes una doble personalidad o algo así? Se rió. ¿Eh? Oh, no, uno pertenece a mi amigo. Ella es una brisa, así que es un poco pesado para ella. Ahora que lo pienso, supongo que probablemente no debería estar deambulando sin mí. Podría meterse en problemas. La otra yegua lo despidió con un gesto. Probablemente no sea gran cosa. Si lo necesita, puede localizarte. Dijiste que era una brisa, así que no debería ser difícil para ella volar y llamarte, ¿verdad? Punto justo. Oh, mi nombre es Samba. Cortésmente extendió su pezuña al desconocido. Lo siento, por tropezar contigo. Como dije, no te preocupes por eso, respondió la yegua, sacudiendo la pezuña de Samba. Soy Luster Down. Samba hizo una pausa, inclinando la cabeza después de escuchar el nombre de la yegua. Amanecer brillante, ¿por qué te suena ese nombre? Un leve y tímido rubor tiñó las mejillas de la yegua más joven. Bueno, podría ser porque soy la alumna de la princesa Duilix. Una bombilla se encendió en la cabeza de Samba de repente. Oh, sí, así es. Escuché que la princesa tenía un protegido. Ese eres tú. Protegido podría ser un poco demasiado. Simplemente tenemos una estrecha relación estudiante-maestro, afirmó Luster, aunque su lenguaje corporal sugería que podría estar siendo modesta. Sin embargo, es una gran coincidencia. Solo estaba tratando de ver si podía conocer a la princesa, y terminé tropezando con su alumna. Literalmente. ¿En serio? Porque parece que vas en la dirección opuesta. Samba miró por encima de su hombro. De hecho, la princesa Duilit estaba a cierta distancia detrás de ella, todavía atrapada dentro de la legión de criaturas que la bombardeaban con preguntas. Las orejas de Samba se curvaron ligeramente hacia atrás. Oh, sí, bueno, yo cambié de opinión, eso es todo. Parece ocupada, y supuse que no necesitaba que la distrajera más de lo que ya está. PSH, ¿estás bromeando? Le encanta hablar con la gente. Hacer amigos es la forma en que se convirtió en princesa en primer lugar. Supongo, pero aún así, Samba respondió con un suspiro de resignación. No quiero molestarla. Supongo que tiene una razón importante para estar aquí. No sé si es importante. Mango Career la invitó, así que vino a ver su presentación. Luster se inclinó para susurrarle a Samba, sonriendo juguetonamente. Pero solo entre tú y yo, creo que la verdadera razón por la que estaba tan ansiosa por aceptar la invitación era porque le encantan todas estas cosas tecnológicas. Sí, escuché que a ella le gustaban esas cosas. No, no tienes ni idea, insistió Luster con una sonrisa. Sé que puede parecer majestuosa y equilibrada cuando está en público, pero a puerta cerrada, es una gran idiota. Probablemente está necesitando toda su fuerza de voluntad para no enloquecer con toda la basura que hay aquí. Samba volvió a mirar a la princesa. Quiero decir, esa es una razón más por la que no debería molestarla. Parece que quiere disfrutar de la convención tanto como cualquier otro pony. Luster inclinó la cabeza con una sonrisa inquisitiva. Entonces, ¿de qué exactamente planeabas hablar con ella de todos modos? ¿Eres fan de ella? Supongo que se podría decir eso. Tengo tanto respeto por ella, que sería un honor conocerla o tomarme una foto con ella. Además, mi ex esposo y yo vamos a intentar inscribir a nuestra hija en la escuela para unicornios superdotados de Celestia a finales de este año. Sería bueno que ella me animara, ¿sabes? Oh, sí, es una gran escuela. La princesa Duilig también fue a esa escuela cuando era joven. Solía ir allí, pero hoy en día asisto a la escuela de la amistad en Ponyville. Los ojos de Luster se iluminaron de repente. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te presento a la princesa yo mismo? Samba sintió que su pecho se apretaba, excitada, pero nerviosa en respuesta a la repentina sugerencia. ¿Qué? No hay necesidad de eso.
No debería recibir un trato especial. Solo quiero que la princesa disfrute de su tiempo aquí. Bueno, entonces, ¿por qué no nos reunimos después de que termine la convención, o algo así? El teléfono de hechizos de Luster surgió con un destello de magia dorada. Dame tu número y te enviaré un mensaje de texto cuando tenga un minuto libre. No había forma concebible de que Samba mantuviera la sonrisa fuera de su rostro. O está bien, claro. Las dos yeguas intercambiaron rápidamente los números. Luego, Luster saludó amistosamente a Samba mientras se preparaban para separarse. Te atraparé más tarde, Samba. Sí, claro. Espero con ansias. Samba le devolvió el saludo mientras Luster Down desaparecía entre la multitud para intentar reunirse con la princesa. Samba miró fijamente el número en la lista de contactos de su teléfono de hechizos, sabiendo que ese número era la indicación de que no solo iba a conocer a la princesa Duilig, sino que incluso podría pasar un tiempo a solas con ella. Ella se rió alegremente como una potra de escuela emocionada, saltando por el salón de convenciones para encontrar a Limbo o Bubblegust y presumir de ello todo el día. Limbo luchaba por encontrar algo en lo que ocupar su tiempo. La mayor parte de su tiempo lo pasaba de vez en cuando preguntándole a un extraño al azar qué hora era para poder determinar cuánto tiempo faltaba para que comenzara la presentación de Mango Career, pero sin importar lo que dijeran realmente, la única respuesta que podía escuchar era, demasiado tiempo. Así que todo lo que estaba haciendo era deambular por el ala tecnológica del centro de convenciones, observando todos los extraños artilugios y partes de computadoras como si fueran artefactos rescatados de una nave espacial alienígena. Cada uno de ellos brillaba con luces de colores, para las cuales no podía, por su no vida, comprender ningún posible propósito práctico. Combinado con la tenue iluminación de la zona, la hizo sentir como si estuviera en un club nocturno en lugar de lo que se suponía que era una convención de negocios, según Loo Seleaf. Eventualmente, Limbo vio una forma minúscula deslizándose por encima de la multitud. Un suspiro de alivio escapó de sus pulmones deteriorados y gritó: «Oye, Ráfaga». Ráfaga Burbuja se acercó al detective y le hizo señas para que se detuviera. «Hola, Limbo. ¿Te estás divirtiendo?», preguntó, aunque su sonrisa burlona sugería que ya sabía la respuesta. «Tan divertido como un conejo en una guarida de zorros», dijo con expresión inexpresiva. Traté de entretenerme fingiendo saber qué era esto, ya sabes, para reírme, pero seguía recibiendo miradas de personas que parecían estar tratando de decirme que debería irme antes de que me pasara algo. No es que le tenga miedo a un montón de nerds de la tecnología. Bubbleburst soltó una risita. Bueno, no debería pasar mucho tiempo hasta la presentación ahora, tal vez deberíamos dirigirnos al escenario. Limbo se encogió de hombros. Claro. Entonces, ¿tienes suerte?, preguntó mientras se dirigían al escenario principal. Gust negó con la cabeza con un suspiro. No. Tenía la esperanza de que Leaf pudiera llevarme a ver a Career temprano, pero aparentemente está demasiado ocupado ayudando a su hermano a prepararse. ¿Crees que tendremos la oportunidad de interrogarlo? Ni siquiera estoy seguro de si responderá preguntas sobre las elecciones, pero voy a hacerlo de todos modos si tengo la oportunidad. Hola, chicos. Limbo y Bubbleburst vieron a Samba saltando hacia ellos, con una sonrisa sorprendentemente alegre en su rostro. Limbo arqueó una ceja ante su actitud alegre. Oye. Parece que estás de mejor humor que antes. ¿Conociste a la princesa? Samba negó con la cabeza, pero su sonrisa nunca flaqueó. No. Pero míralo. Extendió su teléfono para mostrarles el último número registrado. Me encontré con su alumna, Luster Down, y me dijo que me enviaría un mensaje de texto cuando la princesa Duilig estuviera libre para que pudiera conocerla uno a uno. ¿Qué tan genial es eso? Limbo se encogió de hombros con bastante indiferencia. Muy bien, supongo. Samba se quedó con la boca abierta, horrorizada. ¿Genial? ¿Desde cuándo conocer a una princesa ha sido solo bastante genial? La yegua zombie levantó una pezuña ante su respuesta defensiva. Está bien, lo que sea. Felicidades por ser la milésima persona que conocerá hoy. Samba frunció el ceño. ¿Por qué estás siendo tan gruñón? Creo que está aburrida e impaciente, supuso Gust. Dos descriptores muy ciertos, sí, gimió Limbo. Al menos logró forzar una sonrisa. Pero tal vez lo que sea que esta gran revelación de Career tenga planeada al menos sea interesante. Probablemente solo una nueva versión del hechizo o algo así. Uno que sea un poco más pequeño, o uno que sea un poco más grande.
De cualquier manera, todos los ponis lo van a aplaudir y alabar como si fuera la cosa más ingeniosa del mundo. Creo que necesitas ayuda, bromeó Samba, aunque había un toque de seriedad en ello. A medida que el trío se acercaba al escenario, sonó un anuncio desde el sistema de altavoces del edificio que alertaba a los asistentes de que la presentación de Mango Career estaba a punto de comenzar en el escenario principal. Si bien una multitud considerable ya se había reunido de manera preventiva como lo fueron Limbo, Samba y Bubblegust, afortunadamente aún pudieron encontrar un lugar relativamente cerca del escenario, aunque la multitud estaba bastante apretada, para disgusto de Limbo. Samba vio a algún pony moviéndose entre la multitud no muy lejos, reconociendo la alta forma de la princesa Duilig, asomando por encima de las masas más bajas. Las personas a su alrededor respetuosamente le hicieron espacio, aunque no se acercó al escenario, probablemente demasiado considerada para bloquear la vista para todos los demás. Presumiblemente, Luster Down también estaba con ella, pero Samba no pudo verla a través de la multitud. Se encendió una gran pantalla en la parte trasera del escenario, que mostraba el logotipo de Mango Incorporated, la silueta oblonga de la fruta homónima de la compañía con un solo bocado limpio extraído de ella. Parecía que esta era la señal de que la presentación comenzaba, ya que las personas reunidas en el escenario de repente se quedaron en silencio. Después de un momento, un semental unicornio con un pelaje plateado brillante salió al escenario. Su melena era en su mayor parte de un blanco puro, pero con algunas rayas de color gris oscuro y peinado hacia atrás con gel para el cabello. Estaba vestido con un chaleco de suéter muy informal de negocios, verde azulado con una camiseta blanca, un par de anteojos delgados, así como un discreto auricular con un pequeño micrófono. Su copie mart fue descubierta, mostrando la misma imagen representada en la pantalla grande detrás de él, pero con la coloración roja y amarilla de un mango real. La confianza con la que se comportaba sugería que estaba bien acostumbrado a hablar frente a grandes multitudes. Era bastante obvio quién era este semental. No hacía falta ser un genio para que incluso alguien que nunca lo había visto antes dedujera que se trataba de Mango Career, uno de los empresarios más influyentes y ricos del mundo. Se tomó un momento para mirar a la multitud, sus ojos se detuvieron ligeramente en la princesa Duilig, antes de dirigirse a la gente afablemente. Buenos días a todos. Me alegro de verlos a todos aquí. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, soy Mango Career, saludó casualmente, su voz resonando a través de los altavoces en el escenario. Comenzó a caminar lentamente de un lado a otro del escenario mientras continuaba. Como saben, en Mango Incorporated nos dedicamos al avance de la tecnología ecuestre, haciendo todo lo posible para hacer que la vida de cada criatura sea más suave y conveniente. Nuestro reclamo a la fama, por supuesto, es el hechizo moderno. Hoy en día, es más probable ver a una persona con uno que sin él. Samba lanzó una mirada burlona a Limbo, quien le devolvió una mueca perpleja como si dijera en silencio, cállate. Nuestro objetivo al desarrollar el termómetro moderno era hacer que la comunicación a larga distancia fuera conveniente para todas las criaturas en lugar de depender del envío de cartas por correo. Por supuesto, estamos constantemente actualizando el hechizo, lanzando nuevas versiones con más funcionalidades. Lo sabía, Limbo murmuró en voz baja. Aquí viene. Otro nuevo ortógrafo con diferencias mínimas, pero es 100 bits más caro. Es posible que mucha gente no lo sepa, pero me gustaría aclarar que yo no inventé el ortógrafo moderno, ni tampoco lo hizo ningún pony de mi empresa. De hecho, el diseño me lo dio nuestra propia princesa Duilig Sparkle. Carrera hizo un gesto al alicornio que estaba de pie entre la multitud, todas las miradas se volvieron hacia la princesa. La expresión de sorpresa en su rostro sugería que no esperaba que él revelara eso, una sonrisa modesta, pero algo incómoda, arrugando sus labios, junto con un sonrojo profundo y tímido. Así que, entre la miríada de cosas que nuestra querida princesa ha hecho por Equestria, también podéis agradecerle los teléfonos que lleváis hoy. Verdaderamente un gobernante generoso para idear un artículo tan revolucionario, pero rechazar el crédito o las ganancias que conlleva. La multitud aplaudió a la princesa con gratitud, lo que hizo que su sonrojo se profundizara aún más. Career miró a la audiencia con una sonrisa tímida. Ahora, puede que te estés preguntando por qué menciono esto, y puede que te sorprenda saber que no planeo anunciar una nueva versión del hechizo hoy. Silenciosos murmullos brotaron de la multitud, la gente especulaba cuál podría ser exactamente el propósito de esta presentación. Menciono esto porque el altruismo de la princesa Duilig es una gran fuente de inspiración para mí y mis colegas.
En Mango Incorporated producimos muchas cosas, pero el Spellpone es, con mucho, el producto más notable de nuestra empresa. Pero siempre he querido hacer algo que sea algo más que una simple comodidad. Quería hacer algo que pudiera cambiar vidas, algo que pudiera ayudar a las personas que realmente lo necesitan. La carrera hizo un gesto a algún pony fuera del escenario. Un momento después, su propio hermano Hoja Suelta salió, sacando una pequeña mesa con algo encima, pero cubierta por un mantel. Carrera asintió con la cabeza a su hermano y le dio una palmadita en el hombro casi despectiva. Leaf no dijo nada antes de despedirse del escenario una vez más. Con ese fin, me gustaría revelarles a todos ustedes la última innovación de Mango Incorporated. Carrera barrió el mantel de la mesa con una elegante floritura de su magia verde azulado, el hechizo. Uno podría haber esperado aplausos del público. Sin embargo, todas las criaturas presentes estaban en silencio, desconcertadas e inseguras en sus rostros. Sobre la mesa había un dispositivo de aspecto extraño, cuyo marco gris y monótono se parecía vagamente a un sombrero, pero parecía un accesorio barato de una mala película de ciencia ficción o de un proyecto de feria de ciencias para niños. Unos pocos cables sobresalían de él aquí y allá, y parecía haber una funda de 2 anillos de plástico en la parte delantera diseñados para encajar alrededor del cuerno de quien lo llevara, suponiendo que tuviera un cuerno. La sonrisa confiada que había estado en el rostro de Mango Carrera finalmente se desvaneció, las reacciones decepcionantes y confusas de la multitud lo pusieron un poco nervioso. Sonrió con cierta torpeza, aclarándose la garganta. Debo mencionar que este producto aún está en desarrollo. El diseño aún no está ni cerca de estar finalizado, así que los accionistas se reservan el juicio, por favor, se rió entre bromas, aunque tiró inquieto del cuello de su chaleco de suéter. Con esa adenda, se escucharon muchos suspiros de alivio y Carrera finalmente recibió algunos aplausos de satisfacción. Mango Carrera se recompuso una vez más, continuando su presentación ahora que todos los ponis parecían tener curiosidad por saber qué hacía este artículo. La magia es algo en lo que muchos de nosotros, especialmente los unicornios, Kirin y Changelings, confiamos en nuestra vida diaria. Pero, desafortunadamente, la aptitud mágica no siempre es natural. Esa declaración en particular despertó el interés de Samba. En otros casos, las lesiones pueden impedir que uno utilice adecuadamente su magia. Mi objetivo era inventar algo que pudiera aliviar estos problemas. Así nació el Spellmet, exclamó Carrera, señalando el dispositivo. El Spellmet es la culminación del conocimiento mágico y el avance de la tecnología ecuestre. Al usarlo, cualquier hechizo realizado se registra en un dispositivo de almacenamiento construido dentro del Spellmet como datos, como las fotos que todos tienen en sus teléfonos de hechizos. A partir de ahí, esos hechizos pueden ser realizados por cualquier otra criatura que lo lleve. Impresionados Oos y Ash salieron de la multitud. Prácticamente se podía escuchar que los precios de las acciones de Mango Incorporated ya se disparaban. Sin embargo, había una persona en particular que simplemente miraba con asombro e incredulidad con la boca abierta. Si su corazón aún pudiera latir, estaría latiendo con anticipación en este momento. Carrera miró a la multitud con una sonrisa juguetona. Pero me imagino que algunos de ustedes todavía tienen dudas. Entonces, ¿qué tal una manifestación? Fijó su mirada en el único alicornio del público. Su Alteza, me sentiría honrado si pudiera ayudarme. La princesa Duilith fue tomada por sorpresa por la solicitud, pero después de solo un momento de vacilación, subió al escenario con una sonrisa para unirse a Carrera. Esto ciertamente es inesperado, pero estoy feliz de ayudar a un amigo, expresó entre risas. Bueno, me imaginé que la gente sería menos escéptica si su gobernante fuera el que se manifestara, ¿sabes? Para asegurarles que no están siendo engañados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntó Duilith con curiosidad. En primer lugar, la carrera pasó a la princesa el Spellmet. Tendrás que usar esto. Había un toque de inquietud en los ojos del alicornio, pero hizo lo que se le pidió y se colocó el dispositivo de aspecto extraño en la cabeza, pasando su largo cuerno a través de los 2 anillos en la parte delantera. Francamente, se veía bastante ridículo sentado sobre la cabeza de la princesa. Sin embargo, Duilith no pareció molestarse demasiado por eso. Es sorprendentemente flexible a pesar de su apariencia. Tenía que estar diseñado para adaptarse a una multitud de personas y criaturas, por lo que la flexibilidad y la comodidad son importantes. Y me gustaría reiterar que este no es de ninguna manera el diseño final. Simplemente no podía esperar más para revelar esto al público.
Ahora bien, me gustaría pedirte que realices un hechizo que crees que no muchas otras personas sabrían. Duilig curvó su labio mientras contemplaba qué hechizo realizar. ¿Qué tal el Similoduplexis? Lo que tú quieras. La princesa asintió. Muy bien, entonces. El cuerno de Duilig se iluminó con una magia vibrante y rosa. Curiosamente, mientras preparaba el hechizo, las bandas del Spellmet comenzaron a brillar con el mismo color rosa. Un momento después, una segunda princesa Duilig se separó repentinamente de su forma, de pie junto a ella, pero no llevaba un segundo Spellmet. ¿Cómo es eso? Preguntó el alicornio en estéreo. Perfecto, confirmó Career con una sonrisa de satisfacción. La segunda princesa se unió a la primera, dejando solo un alicornio en el escenario. ¿Y ahora qué? Necesitaremos otro voluntario, alguna criatura que no conozca ese hechizo en particular, que me imagino que no son muchos. Parece un hechizo de alto nivel. Bueno, si ayuda, sé que mi estudiante, Luster Dawn, aún no conoce ese hechizo. Tanto la princesa Duilig como Mango Career dirigieron sus miradas a Luster de pie entre la multitud, lo que provocó que la joven yegua se sorprendiera. Yo. ¿En serio? Solo te llevará un momento, le aseguró Career. Luster Dawn tragó saliva nerviosamente, ahora de repente consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Pero de todos modos subió al escenario, encontrando al menos algo de consuelo al estar al lado de su mentor. Muy bien, ahora, entréguele el hechizo, su majestad, instruyó Carrera. Duilig lo hizo, Luster Dawn recibió el Spellmet y lo colocó en su propia cabeza. Entonces, para aclarar, señorita Dawn, ¿usted no sabe esto? ¿Qué ha sido, Similoduplex? No, no lo hago. Bueno, de todos modos todavía no, pero tal vez algún día, respondió Luster con un ligero y nervioso tirón en su voz. Carrera sonrió ante esa afirmación. ¿Qué tal hoy? ¿Eh? Como mencioné anteriormente, el Spellmet permite incluso a aquellos que no conocen hechizos particulares realizarlos siempre que estén registrados en la memoria del dispositivo. Luster alzó los ojos ante la extraña cosa en su cabeza, y luego hacia la princesa Duilig. Pero hay un método para realizar hechizos, ¿verdad? No es tan simple como solo pensarlo. ¿Por qué no intentarlo de todos modos? Preguntó la Carrera con confianza. Luster miró fijamente a su profesora, que se limitó a encogerse de hombros y a sonreír, sugiriendo que se dejara llevar. Está bien. Luster Dawn cerró los ojos e iluminó su cuerno. Al igual que cuando la princesa Duilig lo había usado, el Spellmet también comenzó a brillar, pero no coincidía con el aura dorada de Luster, sino que emulaba la magia rosa del alicornio. Y cuando Luster volvió a abrir los ojos, encontró una imagen en el espejo de sí misma de pie a su lado. De repente hubo una mirada de sorpresa y confusión en su rostro mientras miraba frenéticamente a su alrededor como si algo no tuviera sentido. Un momento después, su ejemplar se reunió con ella y la joven yegua se calmó, parpadeando rápidamente como si sus ojos se estuvieran reajustando a la iluminación de la habitación. Está bien, eso fue raro, dijo ella, frotándose la sien. La multitud era un hervidero de interés y discusión sobre esto, e incluso la princesa quedó impresionada por lo que vio. Pero Carrera se apresuró a interrumpir y callar a todas las criaturas. Así que, como puedes ver, a pesar de que esta encantadora y joven yegua nunca antes había realizado este hechizo, pudo hacerlo sin esfuerzo gracias a que el hechizo se registró en la memoria del Spellmet. La multitud estalló en aplausos impresionados. Mi objetivo principal con este producto es permitir que las personas con discapacidades mágicas, como un cuerno roto, recuperen lo que una vez habían perdido, o tal vez nunca tuvieron para empezar. Y me gustaría añadir que tenemos prototipos funcionales del Spellmet que también pueden replicar otros tipos de magia, como el Kirin, el Changeling, etc. Así, por ejemplo, un unicornio podría usar el fuego Kirin, o incluso el cambio de forma cambiante. Otra ronda de aplausos emocionados rugió desde la multitud. Desafortunadamente, ni siquiera podemos dar una estimación de cuándo llegará este producto al mercado. Todavía hay muchos aspectos que necesitan ajustes, así que espero que todos puedan ser pacientes mientras trabajamos fervientemente en esto, pero tal vez pueda responder algunas de sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas más adelante. Gracias a todos por venir hoy. Disfruten el resto de la exposición. Career se inclinó amablemente mientras el público aplaudía una vez más y agradeció tanto a la princesa Duilig como a Luster Dawn por su ayuda mientras devolvían el Spellmet y se despedían del escenario. La pantalla detrás del escenario se apagó y Mango Career salió del escenario a la derecha, señalando el final de la presentación.
Solo tomó una fracción de segundo para que cada criatura comenzara discusiones ruidosas y exuberantes sobre lo que acababan de aprender mientras se dispersaban. Samba fue uno de los que quedó asombrado por lo que era capaz de hacer el último invento de Mango Career. ¡Guau! Esa cosa es increíble, ¿no? Bubbleburst asintió con la cabeza. Sí, sin duda algo revolucionario. Podría ayudar a muchas personas que tienen discapacidades. Samba sonrió con interés. Es posible que tenga que conseguir uno yo mismo cuando empiecen a venderlos. Suponiendo que pueda permitírmelo, claro. Algo así probablemente va a costar un cuerno y una pezuña, irónicamente. Ojalá pudiera conseguir uno antes de que Pirouette se fuera a la escuela, pero probablemente no estará disponible en el corto plazo. ¿Tienes problemas con la magia?, preguntó Ráfaga Burbuja. Sí, tengo un cuerno de embudo. He podido arreglármelas sin magia, pero lo peor es no poder ayudar a mi hija a practicar. Lamento escuchar eso. Tal vez podrías convencer a Career para que te dé uno por adelantado, bromeó Gust. Hablando de eso, realmente necesito ver si puedo reunirme con él yo mismo. Oh, claro, tú también querías hablar con él, ¿verdad, Limbo? Limbo no respondió. Ella seguía mirando hacia el escenario, boquiabierta, a pesar de que no quedaba nada ni poni allí arriba. Samba inclinó la cabeza. Limbo, ¿estás bien? De repente, el detective se volvió hacia ella, con una mirada maníaca e incrédula en su único ojo. Esto es todo. Tanto Samba como Bubbleburst retrocedieron ante su arrebato, y varios otros asistentes cercanos le lanzaron miradas extrañas. ¿De qué estamos hablando? Samba tartamudeó, preocupada por el Limbo, pero sobre todo por ella misma. El Limbo señalaba el escenario vacío. No lo entiendes. El Spellmet, que, por cierto, es el nombre más estúpido para un producto que he escuchado en mi vida, es lo que debe estar buscando el fantasma. Samba parpadeó. ¿Realmente lo crees? Tiene que serlo. Insistió beligerante. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? El fantasma ha estado secuestrando a personas que conocen hechizos únicos y complejos, y Mango Career y la princesa Duilig simplemente demuestran algo que hace precisamente eso. Pero literalmente lo acaba de anunciar, señaló Samba. ¿Cómo pudo el fantasma saberlo antes de la pezuña? Tú fuiste el que me convenció de venir aquí por lo del anillo inhibidor, ¿recuerdas? Especulamos que el Ghost podría tener alguna conexión con Mango Incorporated, y esto prácticamente lo confirma. Deben haber tenido conocimiento interno de eso, Limbo hizo una leve mueca. La existencia de la cosa. ¿Crees que secuestraron preventivamente a toda esa gente para prepararse para el lanzamiento público del Spellmet? Efectivamente, sí. Seamos realistas, el tipo de hechizos que las víctimas sabían que requieren una gran habilidad y poder para realizarlos. Pero, como acabamos de presenciar, esa monstruosidad puede eludir eso. No tienen que aprender los hechizos por sí mismos, solo tienen que hacer que sus víctimas registren esos hechizos en esa cosa de aspecto atroz. Career incluso mencionó que puede copiar la magia de Kirin y Changeling, así que ahora la desaparición de Sisle Conifer de repente también tiene mucho más sentido. A pesar de todo el sentido que Limbo estaba teniendo, Samba no podía evitar ser un poco escéptico. Quiero decir, sí, pero ¿no podría cualquier pony hacer lo mismo una vez que llegue al mercado? ¿Por qué tomarse la molestia? Y esta es otra de tus teorías, ¿verdad? El Limbo se mantuvo firme. Estoy 100% seguro de que el fantasma está detrás de esa abominación de la tecnología, con un margen de error del 1%. No puedes convencerme de lo contrario. Pero esto hace que sea aún más imperativo para mí reunirme con Mango Career. Tengo varias preguntas importantes que tengo que hacerle sobre esto. Yo también quería hablar con él, pero supongo que tendré que esperar mi turno, intervino Bubblegust con un resoplido gruñón. No me des eso. Creo que investigar un secuestro es más importante que las elecciones, le respondió Limbo. El verdadero problema es conseguir una audiencia con él. En ese momento, el teléfono de hechizos de Samba vibró en su manga. Se lo quitó para revisar sus notificaciones, una gran sonrisa tonta se extendió por sus labios de repente. Chicos, podría invitarnos.